Hay historias tan poderosas que no solo se ven, se sienten en el alma. Historias que nos hablan del amor, la pérdida y la inocencia robada por la guerra. Aunque esté contada con animación, no es una historia para niños, es un relato adulto, profundo y devastador. Quédate conmigo para descubrir una obra maestra del cine japonés que es intensa y estremecedora. Hola, espero que estés teniendo un maravilloso día o noche. Mi nombre es Roberto Salas y muchas gracias por acompañarme en Esencia Cinematográfica, el espacio que estamos creando juntos para descubrir esas joyas del cine que han quedado en el olvido. Vamos al tráiler y seguimos conversando sobre La tumba de las luciérnagas. La historia sigue a Seita, un adolescente, y su pequeña hermana, Setsuko, que intentan sobrevivir en Japón durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Después de que un bombardeo destruye su hogar, ambos quedan solos, enfrentando un mundo que ha perdido su humanidad. La relación entre ellos se convierte en el centro emocional de la historia. Por una parte, Seita protege a su hermana como puede, mientras ella conserva una inocencia enternecedora frente al horror. En su lucha diaria, buscan refugio, comida y consuelo en medio del abandono social. A través de su vínculo, la película nos muestra cómo el cariño y la esperanza pueden resistir incluso en los peores momentos. Cada juego, cada sonrisa, cada luciérnaga se convierte en un símbolo frágil de vida en medio de la destrucción. La película nos invita a vivir el dolor de estos dos niños no con morbo, sino con una profunda compasión. La tumba de las luciérnagas fue dirigida por Isao Takahata y estrenada en el año 1988, en los primeros años del ahora legendario estudio Ghibli. Takahata, a diferencia de su compañero Hayao Miyazaki, optó por un enfoque realista y sombrío para retratar la guerra. La película está basada en una novela semi-autobiográfica escrita por Akiyuki Nosaka. La historia surge de su propia experiencia de pérdida y de hambre durante la guerra. Aunque técnicamente es animada, La tumba de las luciérnagas fue concebida como una película para adultos desde el principio, abordando temas de trauma, abandono y devastación. A nivel internacional, la película es aclamada como una de las mejores obras antibélicas jamás creadas, destacándose por su capacidad de conmover sin necesidad de espectacularidad. Aunque muchas personas creen que la película glorifica la tenacidad, Takahata dejó claro que su intención era mostrar la inutilidad del sufrimiento causado por la guerra. La animación utiliza tonos apagados y texturas realistas, alejándose del colorido típico del anime para poder transmitir la desolación del ambiente. El símbolo de las luciérnagas funciona como metáfora de vida efímera y de la inocencia perdida. Brillan brevemente y luego desaparecen. En Japón, la película es vista casi como un material educativo. Se utiliza para enseñar a los jóvenes sobre los horrores de la guerra de una forma que no idealiza el heroísmo. Desde su estreno, La tumba de las luciérnagas ha sido proyectada en festivales de cine y universidades de todo el mundo, manteniendo su poder de impacto intacto. Con La tumba de las luciérnagas descubrí que el medio no limita la emoción. Una historia contada con dibujos puede ser más real que muchas películas filmadas con actores. Cada gesto de Seita y Setsuko transmite una humanidad que atraviesa culturas y generaciones. Es una película que invita a valorar lo que tenemos y a reflexionar sobre las verdaderas víctimas de los conflictos. Si valoras el cine que toca el corazón, no puedes dejar pasar La tumba de las luciérnagas. Puedes encontrarla en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Crunchyroll. Te invito a dejar atrás cualquier idea preestablecida sobre la animación. Esta película trasciende épocas, géneros y formatos cinematográficos. Me encantaría que después de verla regreses y compartas en los comentarios qué sentiste al verla.
Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video para descubrir otra gran obra del cine.